Buenos días. Bueno, nos toca la última sesión. Hacemos una recapitulación. Sé que pocos hay también por los problemas habidos. La siguiente lámina, por favor, en verde. Hemos visto la doctrina de las comisiones investigadoras, cómo se originan, cómo es que surgen como órganos especializados para ver básicamente asuntos de interés público. Hemos tratado de determinar qué es un asunto de interés público desde la perspectiva tanto de doctrinarios como de la perspectiva del Tribunal Constitucional Peruano. Hemos visto los principios de racionalidad, proporcionalidad, el debido proceso que debe mantenerse en comisiones investigadoras, principios que no los decía el Tribunal Constitucional en reciente data, sino ya desde el 2004 venía pronunciándose el Tribunal Constitucional, siguiendo incluso la tendencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pronunciamientos similares, entre ellos el pronunciamiento muy reconocido en el Perú en su momento por violación de debido proceso, como fue la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional. Aplaudida en esa época esa resolución, ahora de repente cuestionada, pero donde se estableció que el Congreso debía cumplir el debido proceso. Luego hemos visto las prerrogativas de las comisiones investigadoras. Para hablar de prerrogativas de comisiones investigadoras, hemos señalado también que se aplican los principios de racionalidad, proporcionalidad, toda vez que estos no se pueden aplicar directamente sin haber realizado el análisis correspondiente, menos aún sin cumplir con el debido proceso y sobre todo respetando los parámetros del derecho a la defensa. Y finalmente, en lo que es las prerrogativas, hemos llegado a analizar lo que en los últimos años ha sido muy de moda, que en realidad no está en el reglamento del Congreso, sino lo utilizamos una ley procesal que utilizan en el Poder Judicial y que debido a una disposición transitoria también se puede utilizar por el Poder Legislativo, que es el tema de los famosos testigos sin rostro o el famoso testigo secreto, ¿no? Y luego hemos señalado algunos pasos, hemos presentado un esbozo de lo que podría ser básicamente un informe de comisión investigadora. Hemos visto desde qué elementos básicos debe tener ese informe para poder sustentar realmente una investigación, y nos toca ver el día de hoy el ciclo ya del informe, la parte final del informe. Primera lámina, por favor. Vamos a ser, si hoy día, un poco reglamentaristas, y desde la perspectiva del reglamento vamos a hacer algunos análisis, porque pareciera ser que no tenemos claros algunos conceptos del reglamento, porque en la sesión anterior se me porfiaba de que había unos plazos en el reglamento, y no es así. El reglamento del Congreso, en su inciso A, artículo, ahí sí se fue 8, el puesto es 88, faltó, se comieron un 8 hoy, me comí un 8. Bueno, como decían de chiquito, para comer bizcocho. La comisión presenta un informe dentro del plazo que fije el Pleno del Congreso. ¿Qué es lo primero que debemos analizar acá? Dice dentro del plazo, no dice al finalizar el plazo, y eso es uno de los grandes errores también que se cometen para pedir nuevo plazo o plazo ampliatorio para solicitar continuar con la investigación. Entonces es dentro del plazo. Ahí surgen algunas preguntas. ¿Solo debe ser dentro del plazo que fija el Congreso la presentación del informe, o debe ser también cuando otorga el Pleno del Congreso esa ampliación de plazo? Les hago esa pregunta, repito la pregunta.
La comisión presenta un informe dentro del plazo que fije el Pleno del Congreso. Correcto. Digamos que el día 1 se vence mi plazo y yo el día 25 presenté mi informe preliminar. Y el día 7 recién lo ve el Pleno, o el día 4 recién lo ve el Pleno, y me otorga la ampliación del plazo. ¿Estará correcto accionar? ¿Por qué? ¿Será ampliación de plazo o un nuevo plazo o una nueva comisión? Ese es algo en que no nos hemos puesto aún a dilucidar, pero que se han dado ya en la práctica y lo están considerando como ampliación de plazo, basado en el que el reglamento solo dice: la comisión presenta un informe dentro del plazo que fije el Congreso, pero no dice nada del reglamento con respecto a que si la ampliación debe darse dentro del plazo aún vigente. ¿Qué nos dicen las normas del principio general del derecho? Toda ampliación se produce dentro de un plazo vigente. Mucho cuidado con eso, porque eso podría acarrear vicios de nulidad. Otro temita que nadie ha visto y que en algún momento van a recurrir al Tribunal Constitucional o al juez constitucional, y que no lloremos después porque se meten en los temas del Congreso. Es que no reflexionamos sobre los temas que nos competen. Lo otro ya es cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí dejo una reflexión muy importante. Dice: no puede solicitarse prórroga sin que presente un informe preliminar. Ahora viene otro tema. Ninguna parte del reglamento señala qué debe contener ese informe preliminar. ¿Pero qué entendemos nosotros por un informe preliminar? ¿Qué se entiende doctrinariamente por informe preliminar? Se entiende por informe preliminar donde tú señalas que has realizado determinadas tareas y te falta aún realizar otras, que no, sin realizar esas otras tareas tú no podrías concluir tu investigación. Pero ahí viene otro tema en discusión. Algunos dicen que si adoptamos esa doctrina estaríamos haciendo igual que en el proceso penal, que cuando se da una ampliación que pide el fiscal pide ampliación, o el juez también pide, señalando también qué temas va a haber, y cuando señala qué temas va a haber, solo y estrictamente va a realizar esos temas en la ampliación. Sin embargo, en el Congreso, la ampliación del plazo preliminar por lo regular es al infinito. Se amplía para lo que pueda suceder. Cualquier cosa puede pasar. Les parece Halloween ya. Entonces, la pregunta es: ¿qué posición debe adoptar el Parlamento en ello? ¿Quién soy yo para decirlo? Deberán decirlo los altos funcionarios del Congreso, o los informes de las comisiones de Constitución, o los informes que apruebe el Consejo Directivo. Pero son temas que están quedando en esta parte. Esta es la parte que más vacíos tiene. Por eso he querido limitarme a colocar el reglamento, y sobre eso, miren, vamos 3 renglones y vamos como 4 preguntas. Entonces, los alcances del informe preliminar. ¿Qué debería contener el informe preliminar?
¿Quién lo ha circunscrito? No sabemos. Luego dice, el Consejo Directivo y es el mero trámite. Pone este informe en la agenda de la sesión en que se debata la prórroga, que debe ser la siguiente o subsiguiente a la presentación de dicha prórroga. Esto es importante, lo que nos lleva a una conclusión. Nos lleva a una conclusión y de alguna manera de repente a una respuesta de las preguntas señaladas. Si el reglamento nos dice que debe ser puesto en el siguiente o subsiguiente a la presentación de dicha prórroga, es decir, que le está dando un trámite acelerado y especial. ¿Por qué? Porque entiende que debe ser dentro aún del plazo vigente de la comisión. ¿Para qué se acelera? Para evitar que se vaya a vencer el plazo. Pero repito, esta es una interpretación, pero no está expresamente señalado. Y como no está expresamente señalado, igual da que se haya vencido o no el plazo. Presentado el informe de la Comisión de Investigación al Pleno, el informe final ya, el Pleno del Congreso lo debate y vota. Ahí vayamos a un tema. Vamos a leer todo y luego en la siguiente lámina vamos a hacer el comentario. Presentado el informe de la investigación en el Pleno del Congreso, lo debate y vota. Si del debate apareciesen hechos o pruebas nuevas, el Pleno puede optar por devolver el informe a la comisión y acordar nuevo plazo o nombrar nueva comisión. Inciso H, artículo 88 del reglamento. Corrijan por favor, es 88, ¿ya? Veamos. Se supone que ya tenemos la información, en todos es 88, ahí ha salido 8. A la hora de copy pega, sí. Este párrafo del reglamento se salta a una parte muy importante. Es como si nada hubiera pasado en la comisión, como si el informe de la comisión no hubiera tenido un debate previo, no hubiera tenido una votación previa para llegar al pleno, sino se pone en el supuesto directo ya de el debate en el pleno. Y en el debate en el pleno señala dos acontecimientos importantes: hechos nuevos o pruebas nuevas. Hubieron dos acontecimientos importantes. En el informe de la adquisición de armas, definitivamente lo de la Fuerza Aérea y lo del Ejército los indicios eran más que suficientes, pero aún no había indicios con respecto, o quedaba vigente el tema de la Marina, porque no se había podido encontrar los documentos. Al momento del debate, la Contraloría General de la República, que había intervenido también en estos accionarios, había encontrado en una caja fuerte, que no había sido abierta aún, pero que fue posterior ya a la emisión de los informes, toda la documentación que los oficiales investigados habían dicho que existía, pero que no tenían ni siquiera copia, por ser secreto. Al haberse encontrado la documentación, las indicaciones que se hacían sobre los oficiales de la Marina quedaban sin fundamento y requerían más bien de que se hiciera un análisis de esa documentación. Fue pruebas nuevas. En otros casos, ¿qué se han dado como hechos nuevos? Ponerse en evidencia que las personas que habían sido sindicadas con indicios por la comisión ni siquiera habían sido citadas a la comisión. Entonces, para evitar la nulidad de todo el informe, eran retiradas. Y el caso más fragante fue que originó posteriormente lo que les dije en la modificación del reglamento, fue que en el caso de la Comisión Villanueva
se nombrara una nueva comisión. Siguiente. Luego el reglamento señala, artículo 88 en todos, por favor. El reglamento señala que si el informe es aprobado, el Congreso lo envía al fiscal de la Nación acompañando de todos los actuados a fin de que proceda a iniciar las acciones que correspondan, tratándose de personas no pasibles de acusación constitucional. Las conclusiones aprobadas por el Congreso no obligan al Poder Judicial ni afectan el curso de los procesos judiciales. Dos cosas acá. Informe aprobado por el Congreso. Si son funcionarios de menor rango, no pasibles de acusación constitucional o no gozan todavía de las prerrogativas del artículo 99 de la Constitución, se dice que se envía al fiscal de la Nación. ¿Cuál es la diferencia de una investigación común y corriente? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Que normalmente cuando uno denuncia un delito va al fiscal provincial que le corresponde, salvo que sea delitos tributarios, o sea, va al fiscal especializado, o a los delitos de corrupción de funcionarios. Pero acá no, acá más bien va directo al fiscal de la Nación. Algo que no dice el reglamento también es, ¿y qué hace el fiscal de la Nación? ¿Qué debería hacer el fiscal de la Nación? ¿Él va a investigar? No. Cuando comenzaron a llegar los primeros informes después del restablecimiento del orden constitucional en 2001, la Fiscalía también estableció por ordenanzas internas, por directivas internas, procedimientos para qué hacer cuando se recibían las denuncias del Congreso de la República, de comisiones investigadoras, o los informes de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué hacía? Estableció la directiva que un fiscal responsable veía el tema y lo derivaba a la competencia correspondiente. Si era corrupción de funcionarios, a las fiscalías especializadas; si eran delitos de materia tributaria, a los fiscales especializados, o a los fiscales provinciales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los hechos que constituyeran, a través de un oficio los dirigía con cargo a que se den cuenta. ¿Perfecto? Y en el caso de que si fuera contra funcionarios sujetos a antejuicio, debía distinguirse si los delitos eran cometidos en el ejercicio de la función, las que se tramitan conforme al artículo 99 y 100 de la Constitución y las normas reglamentarias que regulan, o el procedimiento establecido en el inciso I y J del artículo 88 del reglamento. Pero todo esto tiene unos problemas. Siguiente lámina, por favor. El reglamento no señala la votación previa que debe realizarse al interior de la comisión investigadora. En ninguna parte del reglamento, en comisiones investigadoras, señala cuál va a ser el mecanismo para realizarse la votación al interior de la comisión investigadora. Se induce, se llega a la conclusión que este debería ser previo al vencimiento del plazo, primer requisito. Con previo debate conforme se realiza un dictamen. Remitir el informe a los miembros de la comisión, o mejor dicho, el preinforme, dando el tiempo prudencial para su lectura y análisis. Nada de eso está reglamentado. Pero la práctica parlamentaria, los precedentes parlamentarios, y aquí quiero recalcar una cosa: solo la práctica parlamentaria y los precedentes parlamentarios proceden cuando el reglamento no existe pronunciamiento o hay un vacío en él.
cuando está claramente establecido el procedimiento en el reglamento, no se puede reemplazar al reglamento con una práctica parlamentaria o un precedente parlamentario. Ningún precedente o práctica parlamentaria puede ser contra lege, como decimos en latín, es decir, contra la ley expresa. ¿Y cuál es nuestra ley expresa? El reglamento. Porque últimamente me han sacado que no es un nuevo precedente. Un momentito, señor. Si el reglamento dice claramente qué hacer, ¿cómo me vas a sacar un nuevo precedente? Cuando el reglamento no diga qué hacer, sí sácame un precedente o una práctica parlamentaria. Lo otro no tiene valor. ¿Correcto? Entonces, habiendo ya señalado expresamente que la norma no señala cómo se realiza el mecanismo de votación en la misma comisión investigadora, nosotros nos atrevemos a decir, y esto no es misa, que debe ser previo vencimiento del plazo, que el preinforme debe remitirse con tiempo prudencial. Aquí hay un tema bien curioso. ¿Cuál es el tiempo prudencial para remitir la agenda si decimos que más o menos es el trámite que le damos de un predictamen? ¿Con cuánto tiempo dice el reglamento de anticipación que debemos enviar? 24 horas. Pero deberíamos utilizar ese mismo tiempo para los informes de comisión investigadora. Mi particular opinión es que no. Debería darse más tiempo para su lectura y análisis. ¿Por qué? Porque, con excepción del dictamen de presupuesto, que llega a ser en algunos casos de 100 páginas, los demás dictámenes no pasan de 50, 40, 20, 15, y he visto dictámenes hasta de 4 hojitas, ¿no? Entonces, la lectura es fácil, rápida y ágil. Pero he visto comisiones investigadoras, informes de comisiones investigadoras que tienen 200 páginas, 150 páginas, 300 páginas. Le vas a dar 24 horas para que ejercite su derecho de defensa. La Corte Interamericana te va a mandar por un tubo. Entonces, por eso es que la lectura, un tiempo prudencial para su lectura y análisis. ¿Cuánto debería ser? Deberíamos tenerlo en el reglamento para que no esté sujeto a precedentes o a una interpretación analógica, ¿no? Como derecho civil. Por analogía, lo que se aplica para la agenda del Pleno, aplíquese para el informe de comisión investigadora, 24 horas. Y te lo envían a las 4 de la tarde para que lo debatas a las 5 de la tarde del día siguiente. A ver, cómete las 24 horas en la noche, pues, ¿no? Ese es con alevosía, premeditación y ventaja, como se dice. Debe tenerse en cuenta que los votos expresados se concreticen con las firmas en el informe. Este es otro detalle. Los votos que terminan expresándose en el momento de el debate en sí dentro de la comisión no terminan siendo finalmente los que firman el informe. Y esto es grave, porque lamentablemente, ¿qué origina? Origina la distorsión de los acuerdos de las sesiones de comisión. Y esto ya se da incluso en los dictámenes. En los dictámenes hemos ido madurando y hemos ido poniendo ya en el reglamento del Congreso algunas reglas, como por ejemplo de que ahora el secretario tiene que firmar todas las páginas. Hay un acuerdo de
consejo directivo ratificado por el Pleno, si no mal recuerdo, donde solo se puede retirar la firma hasta antes de que sea colocado el dictamen en agenda. Pero para comisiones investigadoras, ¿hay un límite para retirar firmas? No hay un límite. Y el caso más desastroso que siempre pongo de ejemplo es el caso de la investigación a Toledo. Empezó 3 contra 2, una abstención, pasó a ser 2-2, 2 abstenciones, no hay acuerdo, luego pasó a ser 2 contra 3, una abstención, y finalmente volvió a regresar 2 contra 2 y una en minoría. Es decir, nunca lo pudieron ver en el Pleno porque fue tal la variación de firmas, de elaboración de preinformes, que asombró. Ese es otro vacío que se da también en la parte legislativa. ¿Hasta cuándo se pueden emitir informes en minorías? Porque ustedes saben que hay dictamen en mayoría y dictamen en minoría. Siguiendo la misma lógica, existen informes en mayoría e informes en minoría. La pregunta es, ¿cuándo pueden presentarse los informes? ¿Hasta cuándo deberían presentarse los informes en minoría? No hay nada escrito y no hay límite. Lo que también genera un problema. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un límite para los dictámenes. Hay dictámenes de minoría que aparecen 1 o 2 días antes de que se debata el informe en mayoría en el Pleno. No hay un límite. Si imagínense, y eso se mantiene en la práctica con dictámenes, ¿cómo es que pasaría con informes de comisiones investigadoras? No hay límite tampoco. Entonces nos preguntamos, si la votación debe realizarse dentro del plazo y realizo un informe en minoría que puedo presentarlo 15 días, un mes o 2 meses después de vencido el plazo, y como el caso Toledo, un informe en mayoría aprobado por 3, 2 abstenciones y un informe en minoría, y en algún momento el informe en minoría terminó siendo mayoría, un informe en minoría que fue presentado 15 días después. Entonces, esos son los vacíos que tenemos, y nos erizamos y nos escandalizamos cuando el tribunal nos dice: llenen sus vacíos reglamentarios. Tienen razón, está lleno de vacíos. Entonces tenemos todos estos vacíos que deben realmente preocuparnos para poder consolidar una adecuada votación. Hay una lámina más, creo. Sí. No se ve muy bien, pero esto es más o menos las comisiones investigadoras del periodo 2009-2010. No he querido poner más porque la lista es grande, pero nos permite darnos un esquema que muchas de las comisiones investigadoras ni siquiera terminan siendo vistas en el Pleno, por varios factores. Uno ya les he señalado, que es el factor de carecer de un pronunciamiento claro de la comisión, que es el caso de el informe que se hizo sobre la gestión del gobierno del presidente Alejandro Toledo, que nunca se debatió en el Pleno. Otros que se debatieron en el Pleno, ustedes tienen ahí, cuando venció la ampliación de plazo
Miren aquí esta ampliación de plazo, las fechas para que más o menos vean la coincidencia y cuándo finalizaron. No se ve en detalle, pero si ustedes lo tienen en físico lo van a ver mejor ahí. Lo que quiero concluir es en lo siguiente, no sé si les han dado más chiquito todavía. Bueno, ya ahí Emperatriz les va a enviar a su correo electrónico para que lo vean en grande. Y si no, entren a la página web de la DGP, hasta ahora llamada DGP, pronto Suboficialía Mayor, ¿ya? Y pueden encontrar ahí esta estadística. Lo que quiero concluir, porque todos hoy día tenemos, lo veo inquietos, hay muchas cosas por hacer día lunes, es lo siguiente. En el debate de las comisiones investigadoras, en el seno de la comisión, no tenemos nada reglamentado. Pretendemos aplicar lo que se aplica para un dictamen. Pero aún así, aplicado para lo que es un dictamen, siguen quedando vacíos. Fundamentalmente los siguientes. ¿Quiénes tienen derecho a presentar un informe en minoría? ¿Hasta cuándo pueden presentar un informe en minoría? ¿Cuándo pueden retirar sus firmas? ¿Hasta cuándo podrían retirar sus firmas de la votación en comisión? Un segundo elemento que no hemos visto, pero que es necesario señalar, es que si el Tribunal Constitucional, basado en el principio del juez justo y doble instancia, ha señalado que los miembros de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente no pueden ya votar en el Pleno para lo que es la acusación constitucional, no sería aplicable el mismo razonamiento para los miembros de una comisión investigadora. Los miembros de la comisión investigadora no deberían votar en la aprobación en el pleno del informe. Queda eso también como un tema pendiente. Algo ya insinuado en la sentencia Tineo Rodríguez, la última sentencia del tribunal. No está muy claro aún, pero ya lo induce por alguna parte. Entonces, que deberíamos aplicar la misma regla. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un prejuzgamiento, ya tuvieron un voto preconcebido. Entonces no deberían tampoco participar en la votación en el pleno. Sí sustentar y defender su informe. En todo caso, defender un informe en minoría y mayoría de ser el caso. El otro tema que queda pendiente también es que ¿qué pasa con las personas que durante todo el proceso investigatorio fueron citadas como testigos y terminan siendo sindicados con indicios de algunos delitos en el informe final? ¿Tuvieron lugar al derecho de defensa? Eso lo señala ya la sentencia Rodríguez Tineo, o Tineo Rodríguez, perdón. ¿Tuvieron lugar al derecho de defensa? Porque se les varió su calidad. Se les varió la calidad de investigados, de testigos a investigados. De testigos a investigados. Entonces, no tendrían derecho, como en acusaciones constitucionales, que ahora ya hay, antes no había tampoco. En acusaciones constitucionales funciona así ahora. Se hace el informe y tiene derecho a ejercer su derecho de defensa en el pleno a quien se le está acusando constitucionalmente.
Se dice que eso es porque es un proceso sancionador del Congreso, mientras que las comisiones investigadoras no necesariamente es un proceso sancionador. Pero ahí nos vamos a la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice que el control político es básicamente de dos causas: el control sanción y el control difuso con consecuencias de carácter político. Y si es un control con consecuencias de carácter político, tiene derecho también a evitar el daño político que le puedan hacer, ejerciendo su derecho de defensa. ¿Me entienden o no? Repito, si acusación constitucional es parte de control-sanción, porque va a conllevar una sanción. ¿Cuál es la sanción? Levantar la inmunidad y poner a disposición del Poder Judicial. O en todo caso, si es un tema de acusación constitucional, de repente hasta una infracción constitucional. Entonces es control-sanción. Pero la comisión investigadora no necesariamente es control-sanción. Es, dentro de la teoría que hemos visto, es control político. Es correr la cortina del secretismo para poner ante los ojos del ciudadano y que el ciudadano cree convicción y juzgue. ¿Cómo va a juzgar el ciudadano? Con su voto. Entonces, desde esa perspectiva, en una sesión plenaria, ¿el ciudadano va a tener las dos partes? ¿Va a tener las dos versiones? No. Va a tener la versión solo de la comisión acusatoria. En todo caso, dicen algunos, que esto se ve menguado porque tiene representantes partidarios que van a defender su posición. Pero los puritanos en derecho dicen, sí, pero eso no quita su intrínseco derecho de defensa, así sea un juicio político. Es un intrínseco derecho de defensa político que tiene él. No va a haber una sanción, pero sí es una sanción política. Entonces son los vacíos que tenemos en el reglamento, que tenemos que llenarlos. Y pronto, señores, pronto, antes de estar enfrascado en guerras bizantinas o en debates bizantinos. Nuestros instrumentos procesales están débiles porque no hacemos debates de esto y no buscamos mejorarlo. Y lo más grave, que yo siempre he dicho, cuando finalmente se animan a modificarlo, lo debaten entre personas que nunca han estado en la cancha. Es como si llamáramos al jugador de básquet, al jugador de hockey y al nadador para buscar al entrenador nuevo de fútbol de la selección peruana. Así lamentablemente se hacen las reformas en nuestro Congreso. Los que hemos estado en la cancha, que hemos visto cómo se levanta la pelota o se desinfla la pelota en la cancha, solo tenemos esta oportunidad con ustedes. Ojalá alguna vez la transmitan. Entonces, concluyendo, el reglamento tiene muchos vacíos en esta parte. Lo podemos llenar con algunos aspectos que señala básicamente las normas para dictámenes, pero quedan otros por subsanar. ¿Qué deberíamos hacer? Seguir los principios generales del derecho, especialmente los principios del debido proceso y del derecho a la defensa. Pensar siempre en debido proceso y derecho a la defensa a la hora de realizar ello. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque hoy día sí, con eso terminamos. Le dice gracias, ¿no? La siguiente, gracias.
Preguntas, por favor. La dama. La acusación constitucional tiene 5 años. ¿Hay prescripción de la investigación? Pues no debería serlo. No hay nada tampoco escrito al respecto. Una cosa es la acusación constitucional y lo otro es que pasados los 5 años tú tranquilamente puedes ir al Poder Judicial, en este caso a la Fiscalía por donde se inicia el trámite, a hacer la denuncia correspondiente, si es que el delito no habría prescrito. El problema no es ahí el plazo de prescripción de la inmunidad, sino el plazo de prescripción del delito. Pero para investigar, ¿se podría aplicar un plazo de prescripción o de repente jalar analógicamente el plazo de la acusación constitucional? Podríamos jalarlo, sí. El tema es que ahí hay un tema. Para todo lo que es limitación de derechos, no puede haber analogía. La analogía se utiliza para las normas civiles, pero para todo lo que es la limitación de derechos, ya el Tribunal Constitucional en otra sentencia ha señalado que las limitaciones de derecho deben estar expresamente señaladas en la ley. No puede haber limitación de derechos si no está expresamente señalado en la ley. Es que la acción de persecución del Estado tampoco podría estar presente de manera eterna para poder investigar, ¿no? Hay un conflicto Es que no hay el conflicto. Se pasa tus 5 años. Ya no tienes derecho a la inmunidad. Eres un ciudadano más y común. Se descubrió un delito que hiciste dentro de esos 5 años, lo denuncias directamente. Pero acá se están aperturando incluso investigaciones sin tomar en cuenta como el caso de Toledo, ¿no? No, lo de Toledo es totalmente diferente. Ahí hay una confusión. Él ya no tiene derecho ante juicio, porque sus 5 años ya pasaron. Lo que ha pasado es que hay hechos que podrían ser delitos comunes, la asociación ilícita para delinquir y todos ellos, y son delitos que tienen plazos muy altos. Y no olviden que es el doble de la pena criminal. Creo que la asociación ilícita tiene 8 años. 8 más 2, perdón, 8 más 8 son 16. Con 16 años no han transcurrido. Entonces el Estado tiene la capacidad persecutoria. La diferencia es que él no va a pasar por el filtro de la acusación constitucional. Puede ir directo al Ministerio Público. Esa es la diferencia. En la comisión concluye el informe del dictamen que de mayoría, de minoría pasó a mayoría, ¿no? Y entonces si la regla hubiera estado un plazo determinado, esa regla, ese dictamen de minoría que pasó a ser mayoría, supuestamente está bien planteado, bien hecho, y pasó a mayoría. Supongamos que hubiera una regla que le daba un plazo determinado que no presentara más a tal fecha, ese dictamen que se dio en su momento, hubiera estado mal, porque la de mayoría no funcionó. Es que hay un principio. Tú una vez que emites un juicio de valor, tú no lo puedes estar variando. Tú te imaginas que ganes una sentencia en el Poder Judicial en sala superior nomás, que ganes 2-1, y que al mes el otro juez diga, no, mi voto va para el otro lado, 2-2, no hay acuerdo. Llamar a un dirimente, tú ya ganaste, ya te notificaron, ya fue público tu votación. Ese es el problema que tenemos en el Parlamento, que tenemos que poner un límite a los cambios de votaciones. ¿Cuál es el principio que utilizan ahí para decir que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo? Correcto, no estás sujeto a mandato imperativo, pero no puedes estar variando tu voto cada vez que quieres, pues. Si eso lo aplicáramos también al Pleno, imagínense que hoy día aprobamos la ley de presupuesto y mañana 10 congresistas dicen, retiramos nuestro voto de aprobación de la ley de presupuesto, y no hay ley de presupuesto. ¿Por qué en el Pleno no movemos nuestro voto y en comisiones sí lo movemos a cada rato? Eso es lo que se cuestiona aquí. En todo caso, ya, darle un margen, porque de repente ese señor votó
sin saber el acuerdo de su bancada, pero darle un margen, pues, como se ha hecho en los dictámenes, hasta antes de que sea colocado en la agenda del pleno, pero no más. Ese es el tema. Otra pregunta para del curso en general. Nada más ya. Una consulta. En el caso que una comisión presentara el informe preliminar, a su vez, lógicamente, pidiendo la ampliación del plazo, si no se otorgara esa ampliación del plazo, el pleno dijera que no, o en todo caso no se discutiera ese pedido, ¿qué sucedería con esa comisión? ¿Tienen opción a presentar el informe final luego de...? Ahí va justamente, es lo que acabas de preguntar, ratifica lo que yo he dicho, que la ampliación debe darse siempre dentro del plazo. Supongamos que mi plazo se vence el día 10, yo la solicité el día 1, el pleno lo dio el día 4, tengo que, con los elementos que tengo, poner a debate mi informe el día 5 o 6 para el 10 tener mi votación y presentar mi informe. Pero ¿qué pasa si el pleno lo debatió después de que se concluyó mi plazo? Frito el pescadito. Se ha dado, ¿eh? Ya se ha dado un caso. Ya se ha dado un caso. No recuerdo el nombre del caso, pero sí se ha dado un caso en el cual no se le dio el plazo y ya se le había vencido también el plazo. Y ya pues lo único que hicieron es todo lo actuado, sin informe, remitirlo a nombre del presidente a la fiscalía. Sin informe final. Sin informe final. Son los temas de debido proceso. Vuelvo a repetir, es como si pusiéramos, si un juez tiene todo para sentenciar y hoy día le dicen, acá está tu resolución, hasta hoy día trabajas, él tiene hasta las 12 de la noche de ese día para votar sentencias. Si ya no le alcanzó el tiempo, ya el día siguiente ya fue. Es una persona ya incompetente para tomar un acuerdo respecto a facultades que le otorgó el Pleno del Congreso. ¿Algo más? Una pregunta más. ¿Se pueden establecer comisiones investigadoras sobre casos que ya están judicializados? Sí, ya lo he visto en la doctrina. El único lugar donde no se puede es en Francia, donde se suspende, y España. Porque escuché en algún momento de algunos juristas dijeron, no, eso ya está judicializado y no nos metamos. Es que vuelvo a repetir, no ha quedado claro. Las comisiones investigadoras en el Perú y en el mundo básicamente buscan el control político, o como dice el tribunal, la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, ¿para qué? Para que el ciudadano sea el que juzgue a través del control difuso. ¿Y qué va a buscar en ese control de la verdad? Si la política pública fue buena, si las normas fueron correctamente aplicadas, y finalmente, verá si los operadores de la norma lo hicieron bien o lo hicieron mal. Es decir, si hay responsabilidades civiles, penales o administrativas. Lo que pasa es que acá en el Perú es al revés. Comisión investigadora, ya lo estamos viendo al hombre con traje a rayas, con su grillete y su bola al lado. Ese es el tema. Y es más, decimos, qué mal esa comisión investigadora, a nadie acusó. Cuando muchas veces el daño político es más grande que acusar. Porque, ojo, no olvidemos, acá también se ha tergiversado. ¿Cuál es la naturaleza del control político? ¿De quién es potestad el control político?
¿De las mayorías o de las minorías? De las minorías. Acá es al revés, ahora lo están haciendo las mayorías contra las minorías. Pero la concepción internacional doctrinaria es que es potestad de las minorías. Siendo potestad de las minorías de repente no van a ganar la votación, no van a lograr que su informe de comisión investigadora sea aprobado en el Pleno, pero la finalidad sí se cumplirá. ¿Y cuál es la finalidad? El daño político. ¿Cuántos informes de comisión de fiscalización cuando trabajaba? Sindicábamos a 10 personas con indicios razonables, con acusación constitucional, y me terminaba quedando con los funcionarios de menor rango. Ya pues eso es lo que se podía lograr, porque si no, no tenía los votos suficientes para aprobar el informe. Pero el objetivo de poner ante los ojos de la ciudadanía el tema ya estaba logrado. Ese es el fondo realmente de la comisión investigadora. Entonces, por ejemplo, ante la debilidad del programa de Contiguarma, ¿se podría abrir una comisión investigadora? Claro. Claro. Por la aplicación de la Es una política pública. la mala aplicación. Eso es una política pública. Ahora lo que hay que ver ahí, ¿es la política pública? ¿Son las normas de la política pública? ¿O es la mala aplicación, los operadores de la política pública los que están fallando? Yo tengo mi concepción peculiar ahí. El problema está en el tema de concepción. Tú, cuando ves las cosas desde el trabajo de gabinete y no has tenido experiencia de campo, tus políticas no van a ser bien diseñadas. El Perú no es uniforme. Siempre se ha dicho que se busca comprar a los productores de la zona, pero lamentablemente los productores de determinadas zonas no están capacitados para vender con medidas de salubridad. Y eso es lo que está pasando. Las denuncias de Contiguarma son por lo regular de zonas alejadas, donde los productores de la zona no están capacitados. Entonces tú debes, como Estado, restringir un poco más para poder comprar. Si no compras a nivel distrital, por lo menos a nivel provincial, con calidades de salubridad. Ese es el problema. Parece tan difícil y tan simple, ¿no? Sí, pero no solamente es eso. Yo creo que también hay un boicot a los programas sociales del gobierno. Todo eso tendrías que analizarlo y ya con la comisión investigadora. No deja de tener razón el tema de que hay aquí, más que un boicot político, un boicot. A mí me tocó investigar en algún momento el tema de la papilla. Había un solo proveedor en el gobierno de Toledo de papilla. Gracias a esa comisión investigadora, que no fue aprobado el informe, pero se abrió el campo para que hubieran 2 proveedores de papilla. Miren, como la comisión investigadora, el informe no fue aprobado, pero se abrió el mercado. Entonces, son los grandes proveedores los que de alguna u otra manera también han visto roto su mercado. Otra comisión investigadora, por ejemplo, que fue alarmante, fue cuando las superintendencias, antes de que, aquí la amiga de SUNAC me puede... Nosotros teníamos acá la SBS, la SGS y no sé qué otras, que eran las supervisoras de aduanas. Fue una comisión investigadora donde ahorita ya no estaría trabajando en el Congreso si hubiéramos caído en la tentación de Cristo. El dinero corría como el agua por Ayacucho en la última semana. Era la cantidad enorme de dinero que ganaban también las supervisoras en el país hasta que la sacamos. Parecíamos un país bananero, ni siquiera bananero, parecíamos esos países del África, porque solo en esos países del África existen las supervisoras de aduanas. Pero bueno, el
el informe, que dicho sea de paso, tampoco fue aprobado, como fue redactado, fue aprobado de otra manera, pero logró el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Que en 6 meses las supervisoras se fueran del país. La comisión era de que se vayan de inmediato porque se había vencido el contrato. Pero en fin, esa es la experiencia. ¿Algo más? La comisión investigadora de los barcos Mantavi Persistea, ¿qué dificultad le hicieron a los señores que ya estaban fuera de actividad política? O sea, no tenían... Ojo, esa es la diferencia entre pertenecer a partidos políticos y ser grupos o movimientos regionales. Yo le decía a Henry Peace, cuando teníamos clase en la Católica, que la gran diferencia entre los movimientos políticos o movimientos regionales, que fue creación de ellos, de Peace, por eso fue la ley Peace, y los partidos políticos, es que pase lo que pase, en Alfonso Ugarte siempre vas a encontrar al local del hambre para que le vayas a tirar huevos o tomates. Vas a encontrar en Colón al local de Acción Popular para que le vayas a tirar huevos o tomates. Un presidente regional crea su movimiento político, termina el presidente regional y no encuentras ni la casa del presidente regional porque hasta se fuga del lugar donde vive. El control político es casi nulo ahí, porque son gente que llega a la política solamente accidentalmente y con otros fines, y luego desaparecen. Y desaparecen hasta de su lugar de origen. Pocos movimientos regionales tienen continuidad. Mis respetos para los movimientos regionales del Oriente, donde sí tienen continuidad. Pero otros movimientos regionales son flor de un día. ¿Y por qué? Porque los requisitos son mínimos también. Y eso fue parte de una concepción ideológica que no es materia del curso contarles. Esa era parte de una estrategia política. Como no se había podido crear partidos políticos sólidos de izquierda, la estrategia era crear organizaciones políticas y luego de eso formar el gran partido. ¿Algo más? En caso de que una comisión investigadora tuviera su jurisdicción pueda exceder el territorio nacional y pueda llegar a ser un caso que pueda ser visto a nivel de otro estado, no estoy hablando de que los investigadores hagan sus pasajes y se pasen por el mundo, pero si es posible tener, o existen mecanismos de enlace con otros congresos que no sea vía cancillería, sino sea vía acuerdos interparlamentarios para poder, de repente, el delito cometido por un ciudadano en otro país o ha sido cometido en la misma modalidad en otro país, también no refiero a ningún caso especial. No existen acuerdos a nivel de parlamentos, pero sí hay la reciprocidad que se debe en los parlamentos. Un caso típico fue la famosa bitácora de vuelo del caso que sacó el comercio para la transferencia de unas acciones y un dinero que hubo. No recuerdo bien el caso, pero fue en Panamá. Y en la comisión de fiscalización de esa época que estuvimos, se ofició al gobierno panameño, donde también habían tomado unas declaraciones y los remitieron, e incluso fueron también a ver, y era todo un tema, ¿no? Cómo decirle abiertamente que no existía la bitácora que había señalado el diario Comercio. Que meterte encima todo el diario Comercio con todos sus enemigos, con todos sus satélites, porque en realidad esa bitácora nunca se demostró en Panamá que existió. Más bien se encontró otra, que era muy diferente a la que supuestamente habían publicado. Claro, meses después al periodista que trabajó en el Comercio en esa investigación lo sacaron del Comercio. ¿Algo más? Porque algunos políticos se ríen e insultan de las comisiones investigadoras. No les pasa nada. Es producto de ignorancia en varios sentidos. Cuando,
todos somos ignorantes, el que le habla es el mayor ignorante del mundo. Ignorante es aquel que no sabe algo. ¿Ya? Todos ignoramos alguna cosa. Entonces, ignorancia de la trascendencia de lo que es una comisión investigadora y toda la doctrina que hemos visto. Yo se la sintetizo en láminas. Tosi tiene todo un libro de las consecuencias políticas de las comisiones investigadoras. En Italia, comisiones investigadoras que no han aprobado sus informes se tumbaron gobiernos por la opinión pública. La opinión pública finalmente es el control difuso más fuerte que debe ser la meta de las comisiones investigadoras. Eso es. ¿Ustedes creen que García le tiene miedo al tema judicial? A García le preocupa el tema de cómo mellan su imagen política. Eso es lo que le preocupa a él. El tema judicial no, porque cualquiera que haya estudiado Derecho verá que responsabilidad no le va a alcanzar. Pero a él, ¿qué le preocupa? El daño político. En España, yo he vivido muchos años, las comisiones investigadoras trabajan de tal manera que no se comparan en nada con el Perú. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país bananero, pero ellos nos tratan, no solo a Perú, sino a toda Latinoamérica como países bananeros, en general. Es que es porque nosotros mismos no ponemos a la gente que conoce y especializada por prejuicios políticos en las comisiones. Yo le digo, yo he trabajado 5 años en la comisión 4 años en la comisión de fiscalización y 1 en la comisión Herrera, del 2001 al 2006. Vaya a ver el peso que tuvo la comisión de fiscalización en esos años. No lo digo yo, lo decían las encuestas de gente que estaba aquí. No es por menospreciar, pero el peso, por lo menos, si queremos comparar, era de 10 y ahora tendrá pues 3. Por 2 factores, ¿ah? 2 factores. Cuando llegué, yo venía de la defensa libre. Y me sentaron de frente y me dijeron, aquí está tu expediente. Y me dieron el expediente de la investigación de los aviones Tucán. ¿Y ahora qué hago? Antes de entrar al expediente, comencé a sacar libros de comisiones investigadoras 3 días. Me documenté de todo lo que existía de doctrina de comisiones investigadoras. Y de ahí no he dejado de estudiar todo lo que es doctrina de comisiones investigadoras. La pregunta es, ¿lo hacen las personas que vienen acá? No. Piensan que, y ni siquiera han tenido práctica procesal penal. Ni siquiera en su vida han hecho una defensa. Entonces, ni siquiera saben lo mínimo del tema, siquiera para, por analogía, aplicar lo que se aplica en el Poder Judicial en juicios penales, para aplicarlo en comisiones investigadoras. Entonces, lo otro, que siempre sigo recalcando, ¿saben cuál es el mayor defecto que tiene el Congreso peruano? Que no hay especialización, no solo a nivel de nosotros que nos capacitamos, sino a nivel de congresistas. El Parlamento español, ¿cuántos años dura la presidencia del Parlamento español? Creo que son 4 años. El periodo completo, que son 4 años. ¿Cuántos duran el periodo de los presidentes de comisiones? Igual. ¿Cuánto duramos nosotros acá? 1. Y cada uno que viene con el complejo de Adán. Yo llego y el mundo empieza conmigo. Yo voy a crear el mundo. Y todo lo que hicieron atrás no vale. Está mal. ¿Cómo pues? ¿Cómo? ¿Cuál fue la ventaja que tuvimos ahí? Primer año, segundo año nos fuimos a la Comisión Herrera. Y luego regresamos tercero, cuarto y quinto año. ¿Cómo no vamos a haber estado
especializado hasta el presidente de la comisión. Tuvo una especialización. En todas partes, el Congreso norteamericano es igual. Son 2 años la Cámara de Diputados, que es la que hace el control, pero los 2 años es un solo presidente. Y por lo regular, el otro tema que tanto se critica, la reelección no es el mal de los congresos. Al contrario, la improvisación es el mal de los congresos. ¿A cuántos de los parlamentarios que nosotros asesoramos les ha costado aprender por lo menos 6 meses, 8 meses, 1 año, y algunos que todavía no terminan de aprender lo que es el sistema parlamentario, el reglamento en sí? Entonces, cuando estuve en España, hubo un parlamentario que llegó a hablarnos del PSOE, un curso de 15 días, y lo primero que dijo: yo no pienso pasar a mejor vida, todavía pienso postularme una vez más para el Congreso de los Diputados de España. Y le interrumpió y dice: ¿piensa retirarse? No, mejor vida, pasar a la Cámara de Senadores. Tenía 40 años de parlamentario. El hombre nos dio una cátedra, no solo doctrinaria, sino práctica, con fundamento. Él hacía lo práctico y pum, el fundamento doctrinario. Poquísimos, aquí contados con los dedos, serían en nuestro parlamento peruano los que estarían capacitados de realizar eso. Especialización. Pero bueno, son criterios. Y sin más, agradecerles nuevamente a todos ustedes por escucharme. Si les gustó, vuelvan otra vez, y si no, no se lo cuenten a nadie.